¿Alguna vez has sentido el peso de ser invisible para quienes deberían verte? Soy Marisa Kent, tengo 29 años y aunque soy una diseñadora gráfica exitosa con grandes clientes, para mi familia siempre he sido la hija que pierde el tiempo en tonterías. Crecí en Dagford, Illinois, en un hogar donde el amor era condicional y las expectativas una carga. Mis padres, Philip, un médico respetado, y Lorraine, una maestra dedicada, tenían un hijo favorito, Evan, mi hermano mayor, el genio de las matemáticas, el futuro prometedor de la familia. Si bien él fue aplaudido por cada paso, yo, que seguí las reglas, obtuve altas calificaciones y ayudé en la casa, vi que mi valor se desvanecía en el momento en que elegía un camino diferente. En la adolescencia todo cambió. Evan anunció que iba a ser banquero y fue como si el sol hubiera salido solo para él. Mi hijo va a conquistar Wall Street, repetía mi padre orgulloso, mientras mi madre sonreía como si ya hubiera conquistado el mundo. Yo, en cambio, profundicé en el diseño gráfico y, de repente, mi talento se convirtió en una pérdida de tiempo. Eso no paga las cuentas, se burló mi padre, como si cada trazo que creaba fuera un desperdicio. Mi madre repitió: ¿por qué no buscaste algo estable como tu hermano? Las palabras dolieron, pero las ignoré, pensando que algún día lo entenderían. Nunca lo entendieron. En la universidad, la diferencia se volvió aún más cruel. Evan sacudió las pasantías bancarias, mientras que mis proyectos fueron recibidos con miradas desdeñosas. Simplemente está garabateando en la computadora, decía mi madre, como si las horas de trabajo no valieran nada. Evan, cada vez más arrogante, empezó a tratarme como a un proyecto fallido. Me robaba las cosas, se reía de mis logros y se deleitaba con las comparaciones que siempre me ponían en segundo lugar. ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad?, preguntó mi padre, mientras mi madre repetía como un mantra: Evan es quien lleva adelante el apellido. Aún así persistí. Conocí a Brian Walsh, un visionario como yo, y juntos fundamos un estudio de diseño cuando aún estábamos universitarios. Empezamos poco a poco, pero pronto trabajamos para restaurantes, nuevas empresas e incluso una agencia de publicidad en Chicago. No lo podía creer, estábamos ganando bien, contratando gente, viviendo el sueño. Pero para mi familia eso no existía. Para ellos, yo seguía siendo la chica que se quedaba frente a la computadora. ¿Cuándo vas a crecer, Marisa?, preguntaba mi padre, mientras Evan, ahora un banquero de éxito, se deleitaba menospreciándome: ¿cuál es tu puntuación en el último juego? Hasta que llegó el momento que debería haber sido mío. Firmamos un contrato de 6 cifras para una campaña nacional de cambio de marca. Era mi gran oportunidad de que finalmente me vieran. En un asado familiar conté la noticia, tímido, esperanzado. Mi mamá me interrumpió antes de que terminara: eso es genial, cariño, pero Evan acaba de recibir una bonificación. Y ahí se fue la atención una vez más mi esfuerzo fue barrido bajo la alfombra. El detonante vino cuando decidieron hacer un vivo en Facebook, elogiaron a Evan hasta el cielo y me aplastaron sin piedad. Marisa solo desperdicia su vida con los videojuegos, dijo mi padre, con una voz que cortaba como una cuchilla. Mi madre añadió: esto del arte no va a ninguna parte. Los familiares llenaron el chat de risas y comentarios desagradables, cada uno como un puñetazo en el estómago. Salí del grupo sin responder, pero el dolor persistía. ¿Por qué nunca fui suficiente? Lo que no sabían es que mientras me trataban como una carga, yo estaba construyendo un imperio. Y cuando semanas después acudieron a mí en busca de ayuda, desesperados y humillados, el giro de los acontecimientos fue tan inesperado que sacudió todo lo que creíamos que éramos. Esta historia no trata solo del rechazo, sino de cómo el desdén de los demás puede forjar una fortaleza que nadie vio venir. Y créanme, lo mejor está por llegar. ¿Alguna vez has pasado por algo como esto? ¿Alguna vez has visto tus sueños disminuidos por aquellos que deberían apoyarte? ¿Cómo te las arreglaste? Cuéntamelo aquí. Tu historia puede inspirar a más personas de las que crees. La sonrisa forzada quemó mi rostro mientras sus palabras resonaban como risas de fondo: algún día llegarás allí, hermanita. Como si mi éxito fuera un sueño lejano, una fantasía infantil. Pero ese desdén encendió algo en mí, no ira, sino una determinación fría y calculada. Mientras ellos aplaudían a Evan, yo me lancé de cabeza al trabajo, asumiendo clientes que me hicieron superar mis límites, transformando mi estudio en algo que ni siquiera ellos podían ignorar. Brian, siempre a mi lado, repetía como un mantra: ya verán. Un día verán.
Pero ya no creía en los días. Cree hoy. Nunca lo vieron. Mi familia estaba obsesionada con el reflejo dorado del nombre de Evan en los periódicos, mientras que mi sudor era descartado como un juego de niños. Una vez mi papá me sorprendió dibujando un diseño en la tableta y dejó escapar un gruñido desdeñoso. ¿Sigues jugando con esos garabatos, eh? No respondí. No valió la pena. El detonante llegó en una cena hace unas semanas. Acababa de completar un proyecto para una startup tecnológica, un sitio web que obtuvo excelentes críticas por parte del cliente y métricas de participación estratosféricas. Les dije ingenuamente pensando que esta vez sí escucharían. Philip apenas levantó la vista de su plato. Evan está cerrando una fusión de $1 millón. Eso sí que es un trabajo de verdad. Evan, por supuesto, no perdió la oportunidad, sigue cazando esos píxeles, Marisa. Mi madre, radiante, le acarició el brazo como si hubiera ganado un premio Nobel. Me quedé allí con el tenedor suspendido en el aire, invisible en mi propia mesa. ¿Por qué mi éxito era un fantasma para ellos? Me fui antes del postre, jurando que nunca más volvería a pedir migajas de aprobación. Pero el golpe final llegó donde más dolía, en público. Mis padres, siempre hambrientos de atención, decidieron hacer un Facebook Live, esos vídeos que publicaron para mostrar lo perfecta que era la familia Kent. Mi padre, con su sonrisa de político, se jactaba de que nuestro hijo estaba haciendo historia en Chicago. Mi madre, y añade, lleva el apellido con orgullo. Los comentarios llenaron la pantalla, vecinos, primos lejanos, todos aplaudiendo a Evan como si fuera un dios. Lo miré en mi celular, ya anticipando el guión. Hasta que mi madre miró a mi padre con esa sonrisita que precede a una puñalada, y dijo, a diferencia de Marisa, que todavía vive en paro jugando a videojuegos. El aire salió de mis pulmones. Mi padre se rió empujando la hoja más profundamente, debe estar moliendo en el sótano, ¿verdad? La charla explotó. Risas, emojis de lágrimas, chistes crueles. Consigue un trabajo de verdad, escribió un tío. Esta generación no tiene manera, añadió una tía. Mi madre, para colmo, tomó una captura de pantalla del momento y la reprodujo en el grupo familiar de iMessage, con la leyenda, la carrera de jugadora de Marisa, jajaja. Evan, por supuesto, no quedó fuera. Al menos no pierdo mi vida frente a una pantalla. Los familiares se reunieron como hienas, memes, burlas, cada mensaje una puñalada a lo que quedaba de mi orgullo. Me quedé mirando la pantalla, las letras se desdibujaban entre lágrimas de ira. No fue solo desdén, fue humillación transmitida en vivo, transmitida a cientos de personas que ahora se reían en mi cara. ¿Y lo peor? Había pasado años construyendo mi estudio, cerrando contratos que ni siquiera sabían que existían. Mientras tanto, me redujeron a una broma familiar. Por un segundo mis dedos se cernieron sobre el teclado, tentados a escupir la verdad, el contrato de 6 cifras que había cerrado esa semana, los clientes rogándome por proyectos, el equipo que estaba formando. ¿Pero para qué? Nunca lo habían oído antes. Con un suspiro, dejé el grupo familiar. Un clic. Silencio. Nadie se dio cuenta. Nadie llamó. Puse todo ese dolor en el trabajo. Mi estudio se convirtió en mi refugio, el único lugar donde no me decepcionaba. Brian me encontró después de la llamada de un cliente con los ojos llenos de preocupación. Se equivocan contigo, dijo con firmeza. Lo estás matando, Marisa. Y entonces, entre sollozos que no pude contener, conté todo, el directo, los comentarios, la sensación de ser aplastado por mi propia sangre. Brian se limitó a escuchar, apretando mi mano al final. No necesitas su validación. Lo construiste tú mismo. Eso es poder. Y eso es lo que hice. Enterré mi vergüenza en hojas de cálculo, diseños y propuestas audaces. El dolor de esa vida todavía ardía, pero me negué a dejar que me definiera. Mi respuesta no sería con palabras, sino con hechos. Mi madre intentó llamarme días después, probablemente para culparme por dejar el grupo. Mi papá me envió un mensaje de texto con frialdad, ¿cómo estás? Ninguna mención de lo que habían hecho. ¿Evan? Silencio. Probablemente demasiado ocupado puliendo su corona de hijo perfecto. Ignoré a todos. Mi atención se centró en un nuevo proyecto para una startup tecnológica, mi trabajo hablaría por mí.
Lo que ninguno de los dos sabía era que mientras yo luchaba por demostrar mi valía, el prístino mundo de Evan se estaba desmoronando. Y la caída sería mucho más ruidosa, y mucho más pública, que cualquier burla en Internet. Era un mensaje críptico de un amigo en Chicago que me advirtió: tienes que revisar el correo electrónico del trabajo de tu hermano. Al principio lo ignoré. Hasta que ganó la curiosidad. Mi amigo me envió un memorando interno filtrado y lo que leí me heló la sangre. Evan había falsificado solicitudes de préstamos, inflando los ingresos de los clientes para aprobar créditos. Peor aún, desvió fondos del banco para cubrir deudas de juego, apuestas deportivas, póker en línea, una espiral que nadie vio. Hasta que la auditoría recayó sobre él. A la mañana siguiente la noticia corrió como la pólvora: despedido con causa justificada, demandado por malversación de más de $200.000. Los círculos financieros de Chicago ya estaban susurrando sobre ese Kent, el mismo apellido del que tanto alardeaba mi familia. En Dagford, el escándalo se convirtió en chisme de supermercado. Las sonrisas de los vecinos se convirtieron en miradas de reojo. Los amigos de la iglesia dejaron de invitar a mis padres a cenar. Incluso el periódico local publicó una nota velada, suficiente para empañar la impecable reputación de los Kent. No me llamaron. No para dar explicaciones, no para pedir ayuda. En cambio, recibí una llamada del contador de la familia, el hombre que administraba el fondo de emergencia que todos teníamos, incluido yo, con años de ahorros gracias a mi trabajo independiente. Su voz era tensa: tus padres están retirando dinero del fondo. Para cubrir las deudas de Evan. Me quedé helado. Mi dinero. El dinero lo había ahorrado para ampliar mi estudio, contratar más gente, tomar vuelos que siempre pensaron que eran imposibles. Llamé a mi madre inmediatamente, mi voz temblaba de furia. Evan necesita más, dijo secamente. Está en un verdadero problema, Marisa. No lo entenderías. No entiendo. Grité. Ese dinero también es mío. Tengo una empresa que dirigir. Mi padre cogió el teléfono, frío: la familia es lo primero, Marisa. El futuro de tu hermano está en juego. No preguntaron por mi estudio. No les importaban los años que había invertido en ese fondo. Retiraron $50.000, la mitad de mis ahorros, sin pestañear. Colgué. Y esta vez, no fue solo el grupo familiar lo que dejé atrás. Fueron ellos. Todos. El golpe fue tan brutal que me dejó sin aliento, como si me hubieran quitado no solo el dinero, sino también la última ilusión de verme alguna vez. Evan, por supuesto, ni siquiera se molestó en llamar. Un solo ping en su celular: no te metas en esto. La arrogancia de esas 3 pequeñas palabras me quemó por dentro. Mientras tanto, en Dagford, el daño no hizo más que aumentar. Los pacientes de Philip comenzaron a acudir en masa a otros médicos, susurrando en los pasillos sobre su deshonesto hijo. Lorraine, alguna vez tan respetada en la escuela, comenzó a ser evitada por sus compañeros. Los padres que alguna vez confiaron en ella para educar a sus hijos ahora la ven con sospecha. La comunidad que tanto exhibían como trofeo ahora los rechazó, y el apellido Kent, alguna vez sinónimo de perfección, se convirtió en una broma de bar. Parece que los Kent no son tan intocables, escuché comentar a un vecino en el café, con una sonrisa pícara. Debería haber sido satisfactorio. Pero no fue así. La ira por mis ahorros robados todavía ardía, mezclada con el dolor de saber que, una vez más, habían elegido salvar a Evan mientras me desestimaban como un detalle inconveniente. Le conté todo a Brian, mi voz temblaba de furia y frustración. Escuchó con los puños cerrados, pero mantuvo la calma. Hablemos con el contador. Tiene que haber una manera de revertir esto. La respuesta fue un balde de agua fría: el fondo estaba por juntas. Mis padres tenían acceso legal. No tenía forma de luchar. Me sentí impotente. Mis planes para el estudio aplastados. Mis sueños utilizados como moneda de cambio para llenar el agujero que Evan cavó. Pero no iba a romperme. Esta vez no. Enterré la cabeza en el trabajo, decidida a reconstruir lo que habían destruido. Excepto que Evan no había terminado de arrastrarnos al infierno. Estaba a punto de dar el golpe final, el que haría que nuestra familia se desmoronara de una vez por todas.
Después de que me quitaron $50.000 de mis ahorros, algo dentro de mí se rompió. Ya no era posible permanecer en silencio. Conduje hasta su casa en Dagford, con los nudillos blancos sobre el volante y la mandíbula tan apretada que me dolía. Cuando entré, mi madre estaba sentada a la mesa de la cocina, con el rostro marcado por el cansancio. Mi padre, por otro lado, fingió estar interesado en su teléfono celular, negándose a mirarme a los ojos. Tenemos que hablar del fondo fiduciario, dije con la voz cortante como una cuchilla. Lorraine levantó la cabeza, rápida como un animal perseguido. Tu hermano necesita más. ¿Estás bien, Marisa? Estás siendo demandado. También era mi dinero, respondí, mi calma se desmoronaba. Lo guardé para ampliar el estudio. Philip finalmente levantó la vista con la mandíbula apretada. La familia primero. La sangre no se niega. Sus palabras fueron como una bofetada. Una vez más la culpa, el peso de la lealtad, se arrojó sobre mí como si mis planes no valieran nada. Les pregunté por qué no me habían consultado, porque el caos de Evan era más importante que mi futuro. Mi madre entrecerró los ojos, venenosa. Estás siendo egoísta. Evan es nuestro hijo. Está en crisis. No entiendes lo que es la familia. Me quedé allí paralizada, la traición goteando a través de mí como ácido. Ni siquiera preguntaron por el estudio. Ni siquiera les importó el agujero que abrieron en mi vida. Salí de esa casa con la cabeza acelerada y las manos temblando en el volante. Esa misma noche llegó un correo electrónico. Remitente, bufete de abogados Whitmore y Associates. Asunto, aviso legal, Evan Kent. Una carta formal, acusaciones en letras secas, había filtrado correos electrónicos que comprometían su trabajo para sabotear su carrera. La amenaza era clara, dejar de difundir información falsa o afrontar acciones legales. Mi estómago se revolvió. No había filtrado nada. Solo había visto una nota que me mostró un amigo preocupado. La audacia de Evan me dejó sin palabras. Me estaba culpando como siempre, esta vez utilizando abogados para hacerme callar. Llamé a Brian y se me quebró la voz al leer la carta en voz alta. Está desesperado, dijo Brian con firmeza. No vamos a dejar que sea barato. Al día siguiente conocí a David Morse, un abogado de Dagford al que Brian me había recomendado. Leyó la carta, se ajustó las gafas y soltó una risa seca. Esto no tiene sentido. No hay pruebas de que hayas hecho nada. Es solo un engaño. Explicó que el abogado de Evan contaba con mi miedo, esperando que diera marcha atrás. David escribió una respuesta tajante exigiendo que se retractara la amenaza. Es libre, señorita Kent, aseguró. No tienen nada. Un alivio temporal me invadió, pero aún me dolía la herida de la traición. Llamé a mis padres nuevamente esperando que esta vez se dieran cuenta de la locura de Evan. En cambio, Lorraine me atacó. No deberías haberte entrometido en sus asuntos. Somos una familia, Marisa. Necesitas apoyar a tu hermano. Felipe añadió con impaciencia. Deja de complicar las cosas. No lo creí. Incluso después de todo, todavía lo protegieron. Colgué con el corazón apesadumbrado, pero la decisión ya estaba tomada. Yo no era el villano de esta historia. Y no iba a dejar que me pintaran como tal. David envió la respuesta. A los pocos días el abogado de Evan dio marcha atrás, exactamente como se había previsto. Brian nunca se apartó de mi lado, controlando mi bienestar todos los días, su mano siempre lista para sostener la mía. Eres más fuerte de lo que creen, dijo, y por primera vez en mucho tiempo, le creí. Pero el giro final no fue sobre Evan. Se trataba de recuperar lo que siempre fue mío. Después de la pelea por el fondo, después de la vacía amenaza de mi hermano, supe que ya no podía vivir a su sombra. Pasaron unos meses y luego llegó el punto de inflexión. Mi estudio firmó un contrato que lo cambiaría todo. $300.000 para crear una campaña de marketing nacional para una empresa de tecnología que se estaba expandiendo a Chicago. Brian y yo nos lanzamos al proyecto. Contratamos a 3 diseñadores, renovamos la oficina y trabajamos hasta altas horas de la noche refinando cada detalle. Al cliente le encantó nuestra propuesta. El éxito del proyecto nos puso en el mapa,
Los blogs de la industria hablaban de nosotros y nuevos clientes empezaron a llamar a nuestra puerta. Había reconstruido lo que me quitaron. Y había hecho mucho más. Fue entonces cuando tomé la decisión que había postergado durante años: cortar lazos. No más llamadas. No más mensajes. No más esperar por una aprobación que nunca llegaría. Bloqueé los números de mis padres, borré sus correos electrónicos sin leerlos. Evan lo intentó una vez y dejó un mensaje de voz que parecía más una orden que una disculpa. No volví a llamar. No fue fácil. Una parte de mí todavía lloraba por la familia que podríamos haber sido. Pero ya no iba a ser su saco de boxeo. Mi estudio se convirtió en mi refugio, mi nueva familia, un lugar donde no se cuestionaba mi valor, donde mi trabajo hablaba por mí. Mientras tanto, la vida de Evan se estaba desmoronando. Después de perder su trabajo en el banco, no pudo conseguir otro en Chicago. Su nombre fue quemado. Regresó a Rockford, vivió en el sótano de mis padres y sobrevivió con trabajos ocasionales. La ironía no me dio satisfacción. Simplemente me puso triste. Philip y Lorraine se hundieron juntos. La práctica de mi padre disminuyó a medida que los pacientes se marchaban, reacios a confiar en un médico vinculado al escándalo. Mi madre, alguna vez tan respetada, vio desmoronarse su carrera en educación. Los padres cuestionaron su criterio y terminó dejándose para coordinar el departamento. El estatus que tanto mostraban se convirtió en cenizas, reemplazado por susurros y miradas de lástima. Mientras tanto, mi vida seguía adelante. 6 meses después de la pelea por el fondo, en una noche tranquila después de un largo día en el estudio, Brian se arrodilló. No hubo una gran producción, solo él, yo y la certeza de que, después de todo, había encontrado a alguien que nunca dudó de mí. Dije que sí con el corazón desbordante. Nos casamos en una pequeña ceremonia en Chicago, rodeados de amigos y colegas que se convirtieron en nuestra familia preferida. Brian ha estado a mi lado desde la universidad y ni por un segundo ha dejado de creer en mí. Nos mudamos a un nuevo apartamento, equilibrando nuestras vidas y nuestro estudio, que siguió creciendo. El estudio y la vida que construimos juntos se convirtieron en mi refugio. Por primera vez, suspiré aliviado. Libre del peso de las miradas críticas. Libre para ser exactamente quien siempre he sido, sin excusas ni justificaciones. Fue en este proceso que entendí una verdad que lo cambió todo: mi valor nunca estuvo ligado a la aprobación de los demás, ni siquiera de quienes debían apoyarme. Su rechazo, que alguna vez me pareció una sentencia, fue en realidad el empujón que necesitaba para luchar por una existencia hecha a mi medida. Durante años creí que familia era sinónimo de incondicionalidad. Hoy sé que un vínculo verdadero se construye sobre algo mucho más sólido: el respeto. Y el respeto comienza cuando te miras al espejo y reconoces que mereces la paz, incluso si eso significa alejarte de aquellos que insisten en atenuar tu luz. Cortar lazos dolía como una herida abierta, pero fue en ese dolor donde encontré espacio para florecer. Amar sin miedos, sin exigencias, sin la sombra constante del debe ser diferente. No estoy aquí para decir que esta sea la solución universal. Cada historia es única, cada cicatriz tiene su propio tiempo de curación. Pero si alguna vez has sentido el sabor amargo de ser ignorado, subestimado o abandonado por aquellos que deberían ser tu refugio seguro, ten esto en cuenta: no necesitas su validación para brillar. Tu existencia es suficiente. Construye tu camino, rodéate de aquellos que ven tu brillantez incluso antes de que enciendas la luz, y no mires atrás. ¿Y tú? ¿Alguna vez has necesitado alejarte para encontrarte a ti mismo? ¿Qué te enseñó esta elección? Comparte tu historia. A veces es en las voces de aquellos que también se atrevieron a liberarse donde encontramos el coraje para seguir adelante.